Una vez más les damos una cordial bienvenida. ¿Cuántos están felices de estar aquí en esta hora? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nos sentimos felices de estar llegando a las horas del Santo Sábado y poder estar en paz los unos con los otros y con nuestro Dios también. Hemos pedido que Él nos guíe en el estudio de esta hora. Y vamos a abrir el santo libro de Dios para dejar que Él sea quien nos hable a través de su palabra. El tema de esta hora lleva por título Historia de dos mujeres. Historia de dos mujeres. A aquellos que nos sintonizan a través de la pantalla, también les damos una cordial bienvenida. Anhelamos que el Espíritu Santo hable a sus corazones a través del estudio de su palabra. Según el Santo Libro de Dios, en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, se nos habla de dos mujeres. Una de esas mujeres está mencionada en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Revelation chapter 12. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Yo voy a leer el capítulo para que nos dé una idea de esta historia que vamos a estudiar y luego la vamos a desmenuzar en detalle. Apareció, dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, ya que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, oh cielos,
y los que moráis en ellos. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acabamos de leer el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Le hemos pedido al Señor que Él nos ayude a interpretarlo correctamente. En el libro de Apocalipsis se utilizan símbolos proféticos. Para poder entender el Apocalipsis tenemos que comprender el significado de esos símbolos. Por ejemplo, el dragón representa al diablo, a Satanás, como el mismo pasaje nos explica. Fue lanzado fuera el dragón que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así que el dragón representa al diablo. Las 7 cabezas del dragón representan los 7 poderes o imperios o gobiernos que ha utilizado el diablo para dominar al mundo y para perseguir a la mujer. 7 cabezas representan 7 reinos, 7 poderes políticos que el diablo ha utilizado, o 7 intentos, podríamos llamar, 7 intentos para el dominio del mundo. Una mujer, en lenguaje profético, representa ¿una qué? ¿Una qué? Una iglesia, muy bien. A woman in prophetic language represents a church. Una mujer, una iglesia. Esto lo encontramos a lo largo de todas las escrituras. En el libro de Efesios, el Señor nos dice en su palabra que Él es el esposo y su iglesia es la esposa. Así, aquí en Apocalipsis 12, esta mujer representa al verdadero pueblo de Dios. Presten atención. Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y esa iglesia que Cristo estableció es la esposa del Cordero. Es su iglesia pura que le es fiel a su esposo. Y aquí se dan ciertas características sobre esta iglesia. Por ejemplo, en primer lugar dice que está vestida de luz. Está vestida del sol. Tiene la luna debajo de sus pies y tiene sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Vestida del sol, vestida de luz, resplandeciente. Ese vestido de luz
representa la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo que cubre a su iglesia. It is the robe of righteousness that covers God's true church. El vestido representa el manto de justicia. Vamos a leer para ir confirmando esta interpretación que le estamos dando a los símbolos del libro de Apocalipsis. Una mujer es una iglesia, Efesios capítulo 5. Vestida del sol, el manto que viste a esta mujer, podemos leer, por ejemplo, en el libro de Isaías. Podemos buscar en Isaías en el capítulo 61 y en el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus hermosas joyas. Así que la iglesia está vestida con el manto de la justicia, dice aquí. Me rodeó con manto de justicia, me vistió con vestiduras de salvación. En Apocalipsis 12 dice que está vestida del sol. En el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, menciona esta misma expresión y dice así, versículo 2 de Malaquías 4. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Noten, el sol de justicia que trae en sus alas salvación, el manto de justicia, el vestido de salvación que nos cubre. Y por supuesto el sol de justicia es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es su justicia la que nos cubre, es su justicia la que nos reviste, la que nos arropa. Si nosotros nos presentáramos delante de Dios con nuestra propia justicia, estaríamos desnudos o estaríamos cubiertos de trapos de inmundicia. Nuevamente, el libro de Isaías declara que eso es exactamente nuestra propia justicia. Nos dice, he aquí que todas vuestras justicias, dice el Señor, son como trapo de inmundicia. Esto es Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64 nos dice en el versículo 6, todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Noten, todos nosotros somos como suciedad. Aún nuestras obras de justicia propia son para Dios como trapo de inmundicia. Y esta expresión es bastante fuerte. Cuando uno la lee en el idioma original, en el hebreo que se escribió la Biblia, esta expresión literalmente, y ustedes perdonan, van a perdonar que la voy a decir aquí, pero estoy leyendo lo que dice la misma Biblia. Dios dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y en el idioma original dice como toallitas de menstruación. Eso es lo que dice. Que solamente sirven para tirarlas. Eso es cuando nosotros tratamos de hacer méritos delante de Dios
para ganar nuestra salvación. Nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Todos nosotros somos como suciedad, dice aquí. Por eso el Señor tiene que vestirnos con su manto de justicia. En el libro de Zacarías, en el capítulo 3, Zacarías está justo antes de Malaquías. En el capítulo 3 se presenta la visión de Josué y el ángel. Zacarías 3, comenzando con el versículo 1 en adelante, dice: visión del sumo sacerdote Josué. Y nuevamente en la Biblia el sumo sacerdote representa ante Dios al pueblo. Siempre el sumo sacerdote es quien representa al pueblo de Dios. Por eso Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos representa. En este caso, Josué, Joshua, es uno de los nombres que se aplica a Cristo. Joshua o Yeshua. Dice: me mostró al gran sumo sacerdote Josué. Ahora, en este caso que estamos leyendo, está hablando del sumo sacerdote terrenal en el Antiguo Testamento. Y dice: el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y le dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, inmundas, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie delante de él. Nuevamente el simbolismo aquí es precioso. Josué, el sumo sacerdote, representa al pueblo de Dios y está delante del ángel de Jehová con vestiduras viles, con vestiduras inmundas. Pero dice que el ángel reprendió al diablo, porque el diablo estaba ahí para acusarlo. Míralo, si es un inmundo, si está todo sucio, vestido de vestiduras viles. Pero el ángel de Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, porque este es un tizón arrebatado del incendio. Cada uno de nosotros somos como un tizón arrebatado del incendio, de este mundo de pecado, de este mundo de maldad y suciedad. Y sí hemos sido dañados, sí nos ha quemado el fuego de este mundo de pecado y nuestras vestiduras son como trapos sucios. Pero dice que el ángel dijo: quitadle esas vestiduras inmundas. Y a Josué le dijo: he quitado tu pecado. Y luego les dijo: y ahora vístanlo de vestiduras limpias, de gala. Y le dijo: te he vestido con mi manto de justicia. Eso es lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Por eso la iglesia está vestida con el manto de la salvación, está vestida con el sol de justicia. Es la perfecta justicia de Cristo que se aplica a nuestro favor. Cuando nosotros confesamos su nombre, cuando creemos en Él, la vida perfecta de Cristo, su obediencia perfecta se aplica
a nuestro favor. Y ya Dios no nos mira como nosotros somos, sino nos mira a través de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Ya no somos viles delante de Él. Ahora somos santos, puros, perfectos. Y noten que dice: he quitado tu pecado. El Señor no solamente nos perdona el pecado, pero también quita el pecado de nosotros y nos hace vestir del manto perfecto de su justicia. Así que la iglesia de Cristo es la iglesia que confía no en sus justicias, sino en la justicia de Cristo. El verdadero pueblo de Dios es aquel que por la fe ha creído en el nombre del único Salvador y Redentor. Confiesa ese nombre y sabe que solo en el nombre de Cristo hay salvación. Él es el único que puede quitar nuestro pecado, como hemos aprendido esta semana. Él es el único que puede sacar la inmundicia de nuestra vida y nos puede vestir con ropas limpias para estar en su presencia. Primera característica de la iglesia verdadera, de la iglesia fiel al Señor Jesús, es que confía en Cristo para su salvación. Está vestida con el manto de justicia. Segunda característica, está parada sobre la luna. Apocalipsis 12:1. La mujer estaba vestida del sol, pero estaba parada con la luna debajo de sus pies. Bueno, ¿qué representa esto? La luna es el fundamento, la base de la iglesia. ¿Qué representa la luna en lenguaje profético? Nuevamente, dejemos que la palabra de Dios nos explique. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos dice, en el versículo 14 y 15, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche, y también hizo las estrellas. ¿Cómo le llama la Biblia a la luna? La lumbrera menor. ¿Y al sol? La lumbrera mayor. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Cristo es la lumbrera mayor. Dice el apóstol San Pablo escribiendo a los hebreos: Dios en el pasado habló muchas veces a nuestros padres a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. La manifestación más grande de Dios, la lumbrera más perfecta, el sol que alumbra nuestra vida, es Cristo Jesús. Pero la lumbrera menor, la luna, escuchen bien, the lesser light. Christ is the great light that enlightens our life. El sol. Pero la luna representa la otra revelación de Dios. Cristo es la revelación mayor, pero hay otra revelación que nos habla de Cristo. Él dijo que esta revelación daba testimonio de Él. ¿Cuál es esa revelación menor? ¿Cuál es? Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las sagradas Escrituras dan testimonio de Cristo, nos revelan a Cristo, pero noten, no tienen luz propia, reflejan la gloria de Cristo. Como la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol,
Así las Escrituras reflejan la gloria de Cristo Jesús, dan testimonio de Él. Por eso en el Salmo 119 y en el versículo 105 nos dice el salmista: lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y en la Biblia lumbrera se le llama la luna. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la mujer, que es la iglesia, está vestida de la justicia de Cristo representada por el manto del sol, está parada sobre la luna. El fundamento de la iglesia verdadera es la santa palabra de Dios. Esa es la base. La mujer está parada sobre la lumbrera menor. El fundamento firme de sus pies, sobre el cual está establecida la iglesia, es el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 nos dice en el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así como la iglesia se compara a una mujer parada sobre la luna, así también se compara a un edificio la iglesia. Y en ese edificio el fundamento son los apóstoles y profetas. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, los profetas escribieron el Antiguo Testamento, y cuando unimos los dos nos da el fundamento de su iglesia. Apóstoles y profetas, la palabra de Dios es el testimonio de los apóstoles y profetas, y toda iglesia que no esté parada en las Escrituras está parada en la arena movediza. Toda iglesia que no esté fundamentada en la santa palabra de Dios no puede ser la iglesia verdadera, porque la mujer que vio Juan estaba parada sobre la lumbrera, que es la palabra de Dios. ¡Ay de aquel que se aparte del santo libro de Dios! ¡Ay de aquel que levante una iglesia que no está fundada sobre la roca, que es Cristo y su santa palabra! Fue el Señor Jesús el que dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este santo libro es la verdad. Y todo lo que nosotros creemos, enseñamos y practicamos debe estar fundamentado en el santo libro de Dios. La iglesia que se aparta de la palabra del Señor no puede ser la iglesia de Cristo. ¿Está claro? Van dos características de la iglesia. Vamos a la tercera. Dice que tiene una corona de 12 estrellas. La palabra de Dios nos dice que las estrellas representan a los que enseñan la justicia a la multitud. Daniel, el profeta, en el capítulo 12 y en el versículo 3, Daniel 12:3, dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquellos que enseñan la verdad, que enseñan la justicia al pueblo, son las estrellas que brillan a perpetua eternidad. Y el Señor escogió 12 apóstoles para ser los que enseñaran la verdad y la justicia al pueblo. Así como la iglesia del Antiguo Testamento fue fundada sobre 12 patriarcas y de ahí las 12 tribus de Israel, así la iglesia del Nuevo Testamento fue fundada sobre 12 apóstoles. Por eso es una iglesia apostólica.
se basa en las enseñanzas de los apóstoles. Muy bien, volvamos a ver algunas características más de esta iglesia verdadera. Recuerden que hay dos mujeres, es historia de dos mujeres. En un momentito vamos a ver la otra mujer. Por ahora estamos viendo la iglesia verdadera. Versículo 2. Y la mujer estaba encinta. Encinta quiere decir embarazada. She was expecting a child. Estaba embarazada, encinta. Y dice que clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando Juan vio a la iglesia, esa mujer hermosa, la vio grávida, la vio en medio de los dolores de parto, gimiendo, clamando por los dolores de parto. Es interesante que Dios representa a su iglesia como en espera de la venida de un niño, de la venida de un hijo. La iglesia del Antiguo Testamento siempre estuvo en espera de la venida del Mesías. Desde que entró el pecado en el mundo, como vimos al principio de esta semana, Dios les hizo la promesa de redención, que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y entre la mujer. Entre tu simiente y la simiente de la mujer, ésta te herirá en la cabeza y tú le morderás el calcañar o el talón. Y esa promesa de que Dios enviaría de la simiente de la mujer un hijo que habría de aplastar la cabeza de la serpiente, mantuvo a la iglesia del Antiguo Testamento en espera de la venida del Mesías. Por siglos el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías. ¿Y saben lo trágico de todo esto? Lo trágico es que dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Tanto esperar y cuando llegó no lo reconocieron. Y todavía el pueblo judío sigue esperando la venida del Mesías, sin darse cuenta que aquel que nació en Belén era lo que su espera había anhelado. Pero la iglesia del Nuevo Testamento también está en espera. La iglesia del Antiguo Testamento esperaba la venida del Mesías, pero la iglesia del Nuevo Testamento también está esperando la venida del Mesías. Amén. Nosotros estamos en espera. We continue to await the coming of the Messiah. Just like the Old Testament church. They awaited the coming of the Messiah. And now the New Testament church continues to await the return of the Messiah. Todavía seguimos esperando la venida de Cristo Jesús. Por eso se la presenta como encinta. Ahora miren qué interesante. Dice que estaba con dolores de parto. ¿Qué representan los dolores de parto? Vamos a leer en el libro a los Romanos, en el capítulo 8. Dice en el versículo 21 en adelante: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando
la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Toda la creación gime a una. La creación está con dolores de parto. El planeta Tierra está con las contracciones de parto. Y lo vemos todo a nuestro alrededor. Se sacude con terribles huracanes, con terremotos devastadores, con inundaciones, con incendios, con desastres. La tierra entera está convulsionada. Espera la redención, espera la transformación, dice. La misma creación gime a una. La contaminación ambiental, contaminación del aire, de los mares, todo a nuestro alrededor. El hombre mismo, la raza humana gime, porque si hay una cosa que puede definir la vida del ser humano desde que nace hasta que muere, es el continuo gemir del dolor, del pecado, de la maldad. Nacemos para sufrir, sufrimos y morimos. Estamos con dolores continuamente. Y no solamente la creación, dice, sino también nosotros que hemos creído en el Señor. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu Santo también gemimos. Porque aunque hemos sido salvados en esperanza, sin embargo, todavía estamos en un mundo de pecado. Y este mundo de pecado que nos rodea nos hace sufrir. En este mundo hay madres que lloran por sus hijos. Hay hijos que lloran por su madre. Porque vivimos en un mundo de pecado. A veces no nos explicamos por qué. ¿Por qué mi mamá tuvo que pasar por esta situación tan difícil? ¿Por qué un niño inocente tiene que sufrir? ¿Por qué un niño nace con defectos congénitos? ¿Por qué le tiene que venir leucemia a un niño inocente? ¿Por qué el cáncer tiene que azotar y con su garra desgarrar los hogares? Porque la creación misma y nosotros gemimos en medio de este mundo de pecado. El mundo está bajo el control del maligno. El dragón se paró frente a la mujer para devorar al hijo. El dragón quiere la destrucción y persigue a la mujer. Y tenemos que entender que estamos en una lucha. Aún habiendo sido salvados en el nombre de Cristo, la lucha no ha terminado. Todavía es muy real esa lucha. Todavía el dragón se ensaña contra la mujer y la persigue. Sufrimos porque estamos en este mundo de pecado. Y yo anhelo ese día cuando el Señor va a venir a librarnos del pecado. Ya Él nos libró de la penalidad del pecado con su muerte. Ahora por su Espíritu nos promete librarnos del poder del pecado. Pero vendrá el día cuando finalmente nos liberte de la presencia del pecado para no estar más en él. Noten las 3 P's. Primero, nos libró de la penalidad del pecado con su muerte en la cruz. Con su muerte nos libertó del pecado, pero no de la presencia del pecado. De la penalidad del pecado, pagando la culpa, la pena, para que nosotros no tengamos que pagarla. Con su ascensión al cielo y su intercesión por nosotros, nos libra del poder del pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestros pecados y debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir ayuda y socorro, para poder
salir victoriosos del poder del pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice el apóstol San Pablo, para que le obedezcáis en vuestras concupiscencias. Más bien reine Cristo en vosotros. Él, intercediendo por nosotros, nos libra ahora del poder del pecado cuando acudimos a Él. Nos libró, nos libra, pero nos librará también. Nos libró de la penalidad del pecado, nos libra del poder del pecado. Y el poder del pecado se manifiesta en 1000 formas, pero todas estas formas son esclavitud. Por eso dice aquí, sabemos que la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Todos nosotros necesitamos esa liberación. Y en Cristo Jesús hay liberación del pecado. Tú puedes invocar ese nombre que es todopoderoso. Y en el nombre de Cristo Jesús puedes tener liberación inmediata con solo pronunciar el nombre de Cristo Jesús. Pero todavía no estamos libres de la presencia del pecado, la última P. Él nos va a librar cuando Él venga. Por eso gemimos. Dice aquí, aún nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos dentro de nosotros, esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando Él venga, nos quitará este cuerpo de vergüenza, este cuerpo de debilidad, y nos dará un nuevo cuerpo. Miren lo que dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde eres tú, ciudadano? Where is your citizenship? You say, oh, I'm proud to be an American citizen. Well, the Lord says, your citizenship is in heaven. That's where we're going. ¿Dónde está tu ciudadanía? Tú dices, yo me siento orgulloso de ser mexicano, ¿verdad? Gracias a Dios que soy mexicano. Una vez le pregunté a un compatriota mío, pensé que podría ser uruguayo, porque hablamos bastante parecido. ¿De dónde tú eres? Y me dice, por desgracia soy argentino. Me agüitó, como dicen los mexicanos. ¿Dónde está tu ciudadanía? Dice aquí, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, hermana que me escucha, Jesús tiene poder para darnos la victoria. Jesús tiene poder para sujetar todo dominio, potestad del diablo. No hay cosa que te pueda dañar si estás cubierto con el manto de la justicia de Cristo, porque ese es el manto que te cubre y te protege. Nadie te puede dañar, el diablo no tiene poder sobre ti mientras estés cubierto con ese manto. Pero sufrimos porque nuestro cuerpo necesita ser transformado. Y cuando Él venga, dice que va a transformar este cuerpo de vergüenza y lo va a hacer semejante a su cuerpo glorioso. Alabado sea su nombre. Por eso la iglesia gime y está en dolores de parto. Vamos a seguir con la historia de esa mujer. Vamos de vuelta a Apocalipsis 12.
Apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El diablo, el dragón, fue echado del cielo, pero con él arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo y los arrojó a la tierra. Nosotros conocemos esa historia. Y a veces nos concentramos mucho en el diablo y su poder. Pero déjenme decirles, si bien es cierto que el diablo arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo, nos olvidamos que hay 2 terceras partes que quedaron con el Señor. Y que son los ángeles que están puestos a nuestra disposición para protegernos. Por cada ángel del maligno hay 2 ángeles que nos protegen. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el dragón tiene 7 cabezas. Me encantaría tomar tiempo para explicarles un poquito la historia del dragón, pero ese no es mi tema en esta hora. Mi tema es historia de 2 mujeres. El dragón, el diablo, se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como éste naciera. Y ella dio a luz un hijo varón. Miren, desde tiempos remotos, el diablo ha querido destruir a la mujer, pero más odio ha tenido contra la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a la serpiente? Y él lo sabe desde el comienzo. Pondré, ¿qué cosa? Enemistad entre ti y la mujer. There's war between the serpent and the woman. War from the very beginning. Desde el comienzo ha habido enemistad entre el diablo y la mujer, la iglesia. Así que no nos sorprendamos si el diablo nos ataca. Eso es la naturaleza de él. El diablo ha utilizado los poderes políticos. The devil has used political powers in this world to persecute God's church. Los reinos que él ha utilizado para martirizar, para perseguir y destruir al pueblo de Dios desde el comienzo. Babilonia fue el primero de todos. Babilonia. Luego siguió Medo-Persia. Luego siguió Grecia, como vimos anoche. Luego siguió el Imperio Romano. Y luego siguió el otro, el cuerno pequeño, Roma papal, que persiguió al pueblo de Dios. El imperio papal también mató, persiguió de tal manera al pueblo de Dios que millones fueron muertos. Pero el diablo se ha ensañado mayormente contra la simiente. Miren, cada vez que el diablo se imaginaba que llegaba el tiempo para el nacimiento del Mesías, se paraba frente a la mujer para destruir a ese niño. La primera profecía, escuchen esto, la primera profecía con tiempo exacto que dio Dios en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis y se la reveló a un profeta llamado Abraham. ¿Sabían ustedes que Abraham era profeta? Le dijo: ten por cierto que tu simiente, Génesis 15, será cautiva y andará errante por 400 años y servirán a una nación poderosa. Pero yo castigaré a esa nación que lo va a esclavizar. Y al cabo de 400 años ellos saldrán y vendrán a esta tierra que yo te he jurado a ti. Dios le puso hasta fecha exacta para el tiempo que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto. Cuando se acercaba la fecha del cumplimiento, el diablo comenzó a ponerse nervioso, porque él dijo: Dios va a libertar a su pueblo, seguro va a venir el libertador.
El gran libertador que va a libertar al pueblo de Dios. Ese es el que me va a aplastar la cabeza a mí. Así que el diablo trató de destruir a ese niño antes que naciera. Y un poquito antes que se cumplieran los 400 años en Egipto, a través de Faraón, rey de Egipto, el diablo logró dar una orden para exterminar a todo niño varón recién nacido. Las mujercitas las podían dejar vivas, pero los varones tenían que matarlos. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? No me voy a detener en eso. Pero ese libertador no era el gran libertador con mayúscula, ¿verdad? Fue un gran libertador del pueblo de Dios, pero no el libertador, el salvador. Aunque salvó al pueblo de Egipto, Moisés, rescatado de las aguas, el diablo no lo pudo destruir, porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Los propósitos de Dios se cumplen a pesar de que el enemigo de Dios quiere desbaratarlo. Él no puede contra la voluntad de Dios. Y déjenme decirles, cada vez que venía libertad o liberación, el diablo temía por su vida y quería destruir la simiente. Yo podría ir a través de las cabezas del diablo y mostrarles cómo se ensañó contra los niños inocentes. Pero un ejemplo más, solo uno más. Cuando esta vez sí nació el Mesías, el diablo trató de matarlo. Dice que se paró delante de la mujer para devorar el niño tan pronto como naciera. Esta vez utilizó a Herodes. Siempre él utiliza los poderes políticos. Utiliza el gobierno, el que tiene el poder, el que tiene el mando, porque él lo pone bajo su dominio. Le ofrece fama, le ofrece riqueza, le ofrece poder a cambio de que le rinda el alma a él y le obedezca en sus designios. Y siempre los poderes políticos de este mundo han estado más del lado del diablo que del lado de Dios. Tristemente, tenemos que reconocerlo. El diablo ha logrado conseguir que los líderes políticos del mundo cumplan sus propósitos. Y esta vez utilizó a Herodes, el rey. Y Herodes dio una orden: mandar a matar a todo niño varón que había nacido en Belén. Qué cosa terrible. ¿Ustedes saben lo que es? Aquí el hermano tiene al niño en sus brazos. Aquí la hermana tiene al niño en sus brazos. ¿Se imaginan que venga un soldado y te arranque el niño de tus brazos y delante tuyo lo pase por espada? Te mate a tu hijo arrancándolo de tus propios brazos. Eso fue lo que pasó en Belén. El odio de Satanás contra la simiente fue terrible. Trató de destrozar, de matar a ese niño tan pronto como naciera. Pero la profecía dice: ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Alabado sea su nombre. El diablo no pudo con Cristo Jesús. Tampoco puede contigo si tú estás en Cristo. Como el diablo fue vencido por Cristo, tú también puedes salir vencedor si estás en Cristo Jesús. Porque el diablo ya fue derrotado. The devil is a lame duck. El diablo ya fue vencido. He's a lame duck. He's got no power no more. He still goes around and does evil to God's people, but his power has been destroyed by Jesus on the cross. No more power. Ya el diablo ha sido vencido, pero todavía molesta. Todavía molesta. No pudo destruir a Cristo, y Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y qué hizo el diablo cuando vio que no pudo con Cristo? ¿Qué hizo? Cuando vio el diablo que Cristo había ascendido al cielo, ¿contra quién se volvió? Lean el versículo 6.
El 5 decía: su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer tuvo que huir al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Cuando el diablo no pudo contra Cristo, ¿contra quién se volvió? Contra la mujer. Si no pudo con la simiente, pues ahora me voy a vengar con la iglesia, con los seguidores de Cristo. Y dice el versículo 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. A la iglesia persiguió. Y se le dieron a la mujer, versículo 14, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Qué interesante. En el versículo 6 dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Y en el versículo 14 dice: se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo son 3 tiempos y medio. 3 tiempos y medio son 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses, y 42 meses son 1260 días. Y en profecía un día corresponde ¿a cuánto? A un año. Por lo tanto, 1260 días son 1260 años que la mujer tuvo que huir. La iglesia verdadera, hermanos, durante la Edad Media no era la iglesia visible. Ahora presten atención a lo que voy a decir. Desde que el papado ocupó el trono en Roma, la iglesia verdadera tuvo que huir al desierto, a esconderse. Y el verdadero pueblo de Dios, la iglesia, no era la iglesia de las catedrales, no era la iglesia de las procesiones, no era la iglesia que tenía el gobierno y el poder en su mano. Esa era otra mujer de la cual vamos a hablar en un momento, porque la Biblia la describe. La verdadera iglesia de Cristo tuvo que huir al desierto. God's true church had to flee away, had to be hidden for 1260 days, which in prophecy is years. 1260 años. Yo podría detenerme solamente en esa porción y contarle cosas impresionantes de lo que pasó cuando la iglesia estuvo escondida en el desierto. Tengo una serie que se titula La historia de los mártires del Señor, donde cuento la historia de los valdenses, la historia de los albigenses, la historia de los cátaros, la historia de los lolardos, la historia de los husitas, de los moravos, de los anabaptistas. Son todos pueblos que vivieron durante la Edad Media y fueron perseguidos hasta prácticamente exterminarlos de la faz de la tierra. ¿Saben ustedes que millones de cristianos murieron durante esa época? No miles, millones. La Santa Inquisición quitó la vida a más de 50 millones de seres humanos, hijos de Dios perseguidos. Se escondían en las montañas. Los valdenses vivían allá en los Alpes suizos, en medio de las montañas, criaban a sus hijos, les enseñaban la palabra de Dios, les enseñaban la verdad, pero los perseguían como que fueran criminales, los despeñaban, les quemaban sus casas, les robaban sus niños y los violaban, destruían
todo en su paso, enviados por Roma. Por eso dice que el diablo utilizó las cabezas, los poderes de este mundo para perseguir y destruir al pueblo de Dios. Oh, hermanos, algunas de esas historias son impresionantes. ¿Saben cuál era el crimen de esta gente? Los mataban por tener una Biblia. Los valdenses copiaban a mano la Biblia y donde les encontraban una porción de las Sagradas Escrituras, quemaban su casa, mataban su familia y los martirizaban hasta borrarlos de la faz de la tierra. ¿Saben lo que creían? Creían que la salvación era por la fe en Cristo, que no tenían que confesarse ante un sacerdote para recibir el perdón de los pecados, y por eso los llamaban herejes. They called them heretics because they didn't believe that they had to confess their sin to a man. They went before God to get forgiven for their sins. That's why they called them heretics. They killed them because they didn't believe in going before a man, in worshiping a man like the Bishop of Rome. They were persecuted. By millions they were killed throughout the Middle Ages. They're called the Dark Ages. 2260 años. Pero si ustedes siguen leyendo, dice el dragón, al versículo que sigue, vamos, al 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El agua en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, representa muchedumbres, naciones, pueblos. Y el dragón arrojó de su boca agua como un río para negar a la mujer. Esto representa las persecuciones, los ejércitos que vinieron contra el verdadero pueblo de Dios para destruirlo. El río de persecución, el baño de sangre, los quemaban en hogueras, los echaban a las fieras, los descuartizaban. Lean la historia de la Reforma y van a ver el odio que tuvo Roma contra la palabra de Dios. El odio que tuvo Roma contra todo aquel que quisiera ser libre en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, el versículo 16 dice, la tierra ayudó a la mujer. Versículo 16. Porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí se introduce en la profecía un nuevo elemento profético, un nuevo símbolo. El nuevo símbolo que aparece es la tierra. Dice, la tierra abrió su boca y tragó el río que la serpiente había lanzado para destruir a la mujer. En el libro de Apocalipsis, el símbolo de la tierra representa, y esto es algo muy interesante, representa el continente americano, la tierra. En Apocalipsis 13 se habla de dos bestias, una que sube del mar y la otra que sube ¿de dónde? De la tierra. La bestia que sube del mar es en el viejo mundo. El mar, las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En el viejo mundo sube un poder, una bestia que ya la vimos anoche, es el papado. Pero en el nuevo mundo, en la tierra deshabitada, surge otro poder. En profecía, Estados Unidos de Norteamérica tiene su lugar profético. Y como Dios conoce el fin desde el principio, y como Él nos ha revelado el futuro, Él presenta en el libro de Apocalipsis ese otro gran poder político
que había de surgir en el mundo, en el escenario final. Ahora, la primera aparición de la tierra, al igual que de esa bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13, dice que es una bestia que tiene cuernos como de un cordero. Es una bestia mansa, es una bestia como un cordero. Lo triste es que después en Apocalipsis 13 el cordero tiene una metamorfosis, tiene una transformación, y ese poder manso que defiende los derechos humanos se transforma, dice que habla como ¿qué? Como dragón. Eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Pero por ahora estamos viendo la tierra, símbolo de los Estados Unidos. La tierra abrió su boca y tragó el río que la serpiente había lanzado. Fue América. It was the United States of America that opened its arms to receive the persecuted that came from the old world. America, the land of liberty, is mentioned in the Bible. Está mencionada como un baluarte y defensa del pueblo de Dios perseguido. United States of America, it's mentioned in the Bible as a defense for God's persecuted people through all lands. They all came to America, the land of liberty, so that they could have the opportunity to worship God according to the dictates of their conscience. Por eso vinieron a América los perseguidos del viejo mundo, porque aquí había una tierra de libertad donde se podía adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Y América es el nuevo continente que abre las puertas a todos los perseguidos. ¿Se acuerdan el barco que llegó a Estados Unidos en las costas de allá de Plymouth, el Mayflower? Do you remember the Mayflower? 1620 came to Plymouth Rock. Ese traía a los perseguidos de Europa. Venían los que estaban siendo perseguidos por su fe y fundaron colonias donde podían tener libertad para adorar a Dios. Una tierra que garantiza libertad de expresión, libertad de culto, libertad de reunión, donde todos los pueblos pueden encontrar refugio para los perseguidos. Y todavía América, donde hay problemas y persecuciones y guerras, abre sus puertas. Hasta el día de hoy los cubanos pueden escapar de Cuba y aquí pueden encontrar refugio, así como los salvadoreños y hondureños y tantos otros que vinieron a este país. Pero ya estamos viendo que el cordero está comenzando a cambiar. Y según la profecía, América iba a hablar como ¿qué? Como dragón. Pero eso es para mañana. Volvamos a la mujer. La mujer recibe ayuda de América. Desde América se envían los misioneros para todas partes de la tierra para proclamar el mensaje final. Y Dios restaura su iglesia visible en América. De aquí surge el movimiento que habría de proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el mensaje final de Dios. Pero miren cómo termina la historia de la iglesia, el pueblo de Cristo. Dice el versículo 17. Entonces, cuando vio el dragón que la mujer había recibido ayuda, la tierra ayudó a la mujer. Entonces el dragón, versículo 17, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El diablo se enfureció cuando vio que otra vez la verdad de Dios estaba siendo proclamada abiertamente, que había ahora libertad para proclamar el evangelio. El dragón se llenó de ira. Durante 1260 años tuvo la verdad encadenada. No se permitía que se leyeran las escrituras. Se perseguía a los que predicaban la verdad.
pero ahora hay libertad para leer la Biblia, hay libertad para proclamar el mensaje del Señor, y el diablo se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahora el Señor revela aquí en su palabra dos características más del verdadero pueblo de Dios, contra cual el diablo está enojado, furioso, lleno de ira. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. El resto quiere decir the remaining, the remnant, los últimos de la descendencia de la mujer. Resto quiere decir remanente, lo último que queda, el remanente de la descendencia de la mujer. O sea, los últimos de la descendencia de la iglesia verdadera que están en esta tierra, contra los cuales el diablo va a desatar su ira, y da dos características de este pueblo de Dios. En primer lugar dice, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aparte de todas las características que hemos visto de la mujer verdadera, hay dos características más. Se completan las 7 características que da Apocalipsis 12. Son 7 en total. La número 6 es la iglesia perseguida. La verdadera iglesia de Cristo es la iglesia perseguida, la que a lo largo de los siglos ha sido perseguida. Pero esa es la característica número 5. Característica número 6, guarda los mandamientos de Dios. Y característica número 7, tiene el testimonio de Jesucristo. Escuchen, a lo largo de toda la historia, el verdadero pueblo de Dios tiene esa característica. No solamente confía en Cristo para su salvación, no solamente está vestida con el manto de la justicia de Cristo y confía en Él, no solamente tiene como base la palabra de Dios como única norma de fe y práctica, pero también guarda los mandamientos de Dios. Desde el comienzo Dios dio a su pueblo su santa ley. Y los únicos que pueden guardar la ley de Dios son aquellos que han sido transformados por Cristo. Porque el hombre carnal, el hombre natural, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Los únicos que pueden guardar la ley de Dios son aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Son aquellos a quienes Cristo ha transformado, a quien Él ha quitado el pecado de su vida, les ha dado un nuevo corazón y una nueva vida, y ha escrito en el nuevo pacto su ley en su corazón. Este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. En aquellos días escribiré mis leyes sobre su mente, en su corazón las grabaré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El verdadero pueblo de Dios tiene escrito la ley de Dios en su corazón. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano, hermana, si tú quieres encontrar al verdadero pueblo de Dios en medio de la confusión de iglesias y religiones que hay hoy en día, busca las características del pueblo de Dios. Él nos lo da claramente para que nadie sea confundido. El diablo está enfurecido, lleno de ira, y se va a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero hay muchos que se dicen cristianos y dicen, no hay que guardar los mandamientos. Ya la ley fue clavada en la cruz. Ya el cristiano no está bajo la obligación de guardar la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Pero San Pablo dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna
manera, porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo seguirá viviendo en él? El verdadero Hijo de Dios es hecho esclavo de la justicia. Como éramos esclavos del pecado, Él nos liberta y ahora nos lleva a guardar su santa ley. Y esa es una de las características. Ahora no nomás 8 mandamientos o 9 mandamientos, todos, porque dice Santiago, el que guarda toda la ley pero ofende en un mandamiento es hecho culpable de todos, porque el que dijo no matarás también ha dicho no cometerás adulterio. Ahora si tú no matas pero cometes adulterio, ya eres transgresor de la ley. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El Señor Jesús nos dio esa ley para librarnos del poder del pecado. Y todo aquel que por la gracia de Cristo se somete a Él, el Espíritu Santo obra en su vida y lo lleva a obedecer la ley de Dios. Y no vamos a ser rebeldes a su ley. Hay algunos que dicen, bueno, yo estoy de acuerdo, pero eso del sábado no, porque eso del sábado no se aplica a nosotros hoy en día. ¿Desde cuándo para aquí Cristo cambió su ley? ¿Cuándo el Señor Jesús cambió uno de sus mandamientos? Si el sábado fue establecido desde la creación del mundo. Si los redimidos, dice el libro de Isaías, que de sábado en sábado iremos a adorar delante del Señor, entonces, ¿cuándo fue cambiada la ley? Esperen que veamos la otra mujer y ahí vamos a ver sus características. ¿De dónde vino la rebeldía contra Dios? El verdadero pueblo de Dios guarda sus mandamientos. Y tiene este sello, dice el Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor Jesús. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe apartarse de iniquidad. Iniquidad es pecado y es transgresión a la ley de Dios. Y la otra característica, la número 7 del verdadero pueblo de Dios, es que tiene el testimonio de Jesucristo. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben lo que es el testimonio de Jesucristo? ¿Quiénes son los que tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? A ver, el apóstol Juan fue perseguido por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Juan fue echado en la cárcel, fue perseguido y fue desterrado a una colonia penal que era la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y porque tenía el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:2. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora unos dicen, bueno, el testimonio de Jesús es la palabra de Dios. ¿Y por qué dice, yo Juan di testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo? Porque dice, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo estoy sufriendo tribulación. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, Apocalipsis capítulo 1, dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios
y del testimonio de Jesucristo. Todos los profetas tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 22 dice en el versículo 8. Y esto lo vamos a comparar, Apocalipsis 22, 8 y 9, lo vamos a comparar con Apocalipsis 19, 10. Presten atención ahora, dice: yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Comparen ahora con Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a los pies del ángel para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. En Apocalipsis 22 dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y aquí dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Los profetas son los que tienen el testimonio de Jesús. Y lo aclara al final del versículo 10. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? ¿Qué dice? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una de las características cruciales del verdadero pueblo de Dios, de su iglesia, no solamente es que guarda los mandamientos de Dios, pero tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sin profecía, el pueblo será disipado, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios siempre se ha comunicado con su pueblo a través de profetas. Le dijo a Moisés, Números 12:6, cuando haya profeta de Jehová en medio de vosotros, me apareceré a él en visión, en sueños hablaré con él. El Señor Jesús fundó su iglesia y él puso apóstoles, evangelistas, profetas y pastores maestros, doctores. Escuchen bien, el que subió a lo alto dio dones. Y él mismo constituyó en su iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia que no tenga el don de profecía, que no tenga profeta, no puede ser la iglesia de Cristo, porque dice: el diablo se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El Señor Jesús da testimonio a su iglesia. Y el don de profecía, el que profetiza, habla a la iglesia para edificación y para consolación. Si la iglesia no tiene don de profecía, es que no está conectada con la fuente. La fuente es Cristo. ¿Y cuándo el Espíritu de Cristo ha dejado de hablar a su pueblo? Si le habló desde Adán, habló con Enoc, el primer profeta que se menciona en la Biblia. Habló a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. Habló a través de Moisés.
Habló a través de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Joel, de Amós, de Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y habló en el Nuevo Testamento a través de profetas. ¿Cómo entonces ahora Dios no va a hablar? Algunos dicen, pero ya tenemos la Biblia. ¿Para qué queremos profeta? Bueno, lo mismo podrían haber dicho cuando Dios levantó a Isaías. Podrían haber dicho, ya tenemos a Moisés, ¿para qué queremos a Isaías? Ya la Biblia se había escrito, parte de la Biblia. Y después de que Dios habló a través de Isaías, Dios levantó a Jeremías. La gente podría haber dicho, ya tenemos a Moisés, ya tenemos a David, a Salomón, a Isaías, ¿para qué queremos a Jeremías? Es más, eso fue lo que dijeron. El rey mandó a encarcelar a Jeremías y dijo, este no lo queremos, porque este nos profetiza cosas feas, queremos que nos profetice cosas buenas. El pueblo siempre ha sido rebelde y dice el Señor Jesús, ¿a cuál de vuestros profetas no mataron vuestros padres? Siempre los profetas han sido perseguidos. Pero el verdadero pueblo de Dios tiene el don de profecía. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. El espíritu, el testimonio de Jesucristo. Amigo, amiga que me escuchas, ha habido una guerra desde el comienzo contra la iglesia de Cristo. Pero el Señor prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. El diablo con toda su fuerza, con todo su ejército y con todos sus malignos secuaces, no puede acallar la voz del Espíritu de Dios. El diablo no tiene poder sobre la iglesia, porque aunque ésta es perseguida y tuvo que esconderse en los montes, en las cavernas de la tierra, todavía Dios tuvo hijos suyos que le eran fieles en esta tierra. Y en este tiempo final, Dios también tiene hijos suyos que le son fieles, que viven de toda palabra que sale de la boca de Dios, que guardan sus mandamientos y tienen el espíritu de profecía. Esa es la historia de la iglesia verdadera. No la busques en las grandes catedrales. Cristo dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No la busques en las multitudes. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos andan por él. Pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No busques a la iglesia de Cristo en las cantidades, ni las busques en los grandes doctores, en los grandes hombres preparados que tienen grandes títulos de este mundo, porque el apóstol San Pablo declaró lo siguiente con respecto a la iglesia de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciable escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No son muchos sabios, no son muchos poderosos. No busques la iglesia de Cristo entre los que tienen el dinero y el poder, porque San Pablo dice, no son muchos.
los sabios ni poderosos. El Señor escoge lo débil, lo inservible para menospreciar a lo fuerte, porque Él quiere que ninguno se gloríe en su presencia. El Señor tiene una iglesia, y esa iglesia son sus fieles, los que guardan los mandamientos y les siguen donde quiera que Él los guía. Están cubiertos con la justicia de Cristo, confían en Él para su salvación, tienen su palabra como guía, base y fundamento, siguen las enseñanzas sencillas de los apóstoles, son vilipendiados, perseguidos. Y termino la parte de la iglesia, la primera mujer. Vamos a ver cuándo vamos a ver la otra, porque todavía no llegamos a la segunda mujer. Pero termino la historia de la primera mujer con el resumen que da San Pablo en Hebreos capítulo 11. Y con eso vamos a concluir esta parte. Hebreos capítulo 11 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Qué bueno que también al apóstol San Pablo le faltaba el tiempo, igual que a mí. El tiempo me faltaría para contarles de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David. Estoy leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 32 en adelante. Así como de Samuel y de todos los profetas que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos enemigos. Las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, escuchen la iglesia de Cristo, experimentaron vituperios, azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron aún lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. El Señor va a venir a buscar a su pueblo, y todos juntos vamos a ser perfeccionados. Por eso la iglesia está gimiendo en dolores de parto. Gime, esperando la redención de nuestro cuerpo, cuando todos seremos glorificados al mismo tiempo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros los vivos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria final de la iglesia será en la venida del Señor Jesús, cuando Él venga a arrebatar a sus hijos y a llevarlos con Él. Los va a sacar de las cavernas de la tierra, donde sus huesos se blanquearon por la humedad y se llenaron de hongos. Los va a sacar de las cavernas de la tierra, de los montes, de los valles donde fueron maltratados, de las profundidades del mar, de los valles donde fueron quemados, de todas partes de la tierra. El Señor va a recoger a sus escogidos. Yo quiero ser parte de ese pueblo de Dios, aunque perseguido, aunque vituperado, aunque
vilipendiado porque se ha hablado mal de ellos toda la vida. Se los llamó herejes, se los llamó cobarde, se los llamó mentirosos, se los llamó legalista, se los llamó libertino, se los llamó sinvergüenza. Decían, estos cristianos se encierran para hacer sus cosas malas. Siempre se levantó falso testimonio contra el pueblo de Dios. Y sin embargo, el verdadero pueblo de Dios es aquel que le sirve guardando sus mandamientos. Ahora, hay otro lado de la historia. Hay otra mujer. Y de esa mujer no me queda tiempo de hablar en esta noche. Aunque mi tema lleva por título Historia de dos mujeres. Está más bonito hablar de la mujer buena. Porque a la otra la Biblia le llama la prostituta. A la otra mujer le llama la ramera, la mujer de la calle, la mujer mala. Y tan solo voy a leer el pasaje, ya no lo voy a comentar en esta noche, de Apocalipsis capítulo 17, para que ustedes vean quién es esta otra mujer. También da sus características, para que todo el mundo pueda identificarla claramente. Nomás me voy a limitar a leer el pasaje, y quizás mañana nos da tiempo de tocar un poquito sobre esto. Dice, vino a mí, Apocalipsis 17, 1 en adelante, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer, aquí está la otra mujer, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida no de luz, sino de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria. Esta es una mujer borracha, pero dice, está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando yo la vi, quedé asombrado, espantado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Me detengo por allí. Iba a leer todo el capítulo 17, pero no nos da tiempo en esta noche. Hay otra mujer, amigo, amiga que me escuchas. This other woman is called the harlot. The word harlot means the prostitute. La prostituta, ramera. ¿Saben? Otra vez ustedes me van a perdonar por decir esto en público. No me siento muy libre de decir lo que voy a decir, pero lo digo porque está en la palabra de Dios. Cuando yo leí en el idioma original en que se escribió la Biblia, hay muchas palabras para prostituta,
Pero la palabra que Dios escogió para representar a esta mujer es la palabra más común que se usaba en la época de Juan para referirse a una prostituta. Nosotros hoy le llamamos ramera, prostituta, mujer de la calle, pero hay una palabrita que no se usa en público, yo no la voy a decir, pero comienza con la misma letra de prostituta, nomás que tiene 4 letras. Ya ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Eso es exactamente lo que Dios le llama a esta otra mujer, la prostituta. Y es una palabra fea. Nosotros la usamos cuando queremos ofender. ¿Y por qué Dios le llama a esta mujer la prostituta? En la Biblia, prostitución, y dice, con ella han fornicado, es una fornicaria, una mujer de la calle, una mujer que se acuesta con cualquiera. Pero dice allí que con ella han fornicado los reyes de la tierra. This woman, which also represents a church, it's a false church, but the political leaders of the world have gone to bed with her. That's what it says. Los reyes de la tierra se han acostado con ella. It's a church that mingles with politics. That's what it is. Es una iglesia que se mete en la política. Es una iglesia que está envuelta con la política del mundo. Es una iglesia que hace tratos con los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra van a donde está esa iglesia. Y esa iglesia se mete en todas las naciones de la tierra porque está sentada sobre muchas aguas. Miren el versículo 15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Es una iglesia grande. Se llama Babilonia la Grande. ¿Ustedes saben por qué? Porque enseña las mismas doctrinas de la antigua Babilonia. ¿Ustedes saben cuáles son esas doctrinas? Y dice que tiene un cáliz de oro en su mano. ¿Cuál es la iglesia que tiene el cáliz y lo da a beber a todos? Qué interesante. Para que nadie se equivoque, Dios la describe clarita. Yo les puedo mostrar el símbolo, la moneda oficial de la iglesia de Roma, y es una mujer con una copa de oro en su mano. La tengo en mi computadora. Cada vez que sale un nuevo papa, imprimen o acuñan una nueva moneda. De un lado tiene la cara del papa y del otro lado tiene la efigie de la mujer. Y la mujer tiene la copa o el cáliz de oro en su mano. Es el símbolo de la iglesia romana. Ahora, ¿por qué Dios habla así? Porque en la Biblia prostitución es adorar a dioses falsos. La Biblia dice, se han prostituido con el palo y la piedra. Se han postrado ante piedra, yeso y madera. Y a eso la Biblia le llama prostitución. The Bible calls prostitution the bowing before idols. It says you've prostituted yourself. Te has prostituido adorando a dioses falsos. La adoración a las imágenes es prostitución espiritual, porque hay un mandamiento que dice, no te harás ¿qué? Imágenes. No te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Pero esa no es la única característica. Son muchas. Y la mujer está borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Es una iglesia que ha perseguido. ¿Se sorprenden ustedes que Juan Pablo II en el año 2000, el año del jubileo, en la misa de gallo que presentó en Semana Santa,
Ustedes se acuerdan de esto porque salió en todas las noticias. Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la iglesia por los crímenes y las atrocidades que la iglesia había cometido al matar y al perseguir a tantos. La iglesia pidió perdón, el Papa pidió perdón en nombre de la iglesia por haber matado a tantos. Pero eso lo único que hizo fue confirmar que ellos son los que dice la profecía. Porque la profecía dice que está borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Y por más que pida perdón, solamente confiesa que lo hizo. Y aunque no lo confiese, la historia lo confirma. Millones fueron muertos por la iglesia romana. Le llamaron la Santa Inquisición. The Sacred and Holy Inquisition. Millions were killed in the name of Inquisition. And the only crime was that they didn't bow before a man. They followed the Bible. They followed the teachings of Jesus and not the teachings of men. They were called heretics because they did not recognize the Bishop of Rome. Sad but true. Es la historia de la otra mujer. Pero dice que esa mujer ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué hay dentro de esa copa? Es el vino que emborracha. Y en la Biblia, emborrachar significa tontar espiritualmente. Y el vino son las doctrinas falsas del paganismo que se han infiltrado dentro del mundo cristiano. Dice, la copa estaba llena de inmundicia y de la abominación de su fornicación. Busque nomás usted la palabra abominación en la Biblia y usted va a descubrir lo que Dios llama abominación. Cada vez que usted lee abominación en la Biblia, véalo, y es lo mismo que Roma enseña. Increíble. Dios la identifica claramente, hasta dice está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Una iglesia rica que tiene mucho oro, tiene muchas piedras preciosas. Solamente, como les mencionaba anoche, la triple corona del Papa, la tiara, tiene tantas piedras preciosas. Los rubíes más valiosos del planeta Tierra están incrustados en esa corona. Con solo vender la corona papal, la tiara, alcanza para pagar la deuda externa de todos los países de América Latina. Son billones lo que cuesta solamente esa corona. Por eso dice que la mujer está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Saben? El Señor dice que los hijos suyos no deben usar oro, ni piedras preciosas, ni perlas. Está en la palabra del Señor. La iglesia de Cristo es humilde, es un pueblo pobre, pero temeroso de Dios. Que el Señor nos ayude a seguir a Cristo y no a los hombres, a seguir al verdadero pueblo de Dios, a echar nuestra suerte con los que guardan los mandamientos de Dios, que son fieles al Señor, y no con la iglesia grande. Y la iglesia grande es la iglesia madre, porque dice que le llama la madre de las rameras. Quiere decir que también tiene hijas. Las hijas salieron de la madre. Hay iglesias que salieron de Roma, pero la Biblia les llama rameras también. ¿Por qué? Porque de tal palo, tal astilla. ¿Cuál la madre? Tal las hijas. Son prostitutas porque también están en desobediencia a la palabra de Dios. También están siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. Cristo dijo, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y hay muchas iglesias, muchos aún sin saberlo porque no entienden, todavía no han tenido esa luz. Siguen un falso día de descanso, que no fue el día que Cristo y los apóstoles guardaron.
que viene de Roma, porque Roma fue la que cambió el día de reposo, que Cristo estableció en la creación del mundo. Y millones de personas hoy en día están confundidas. La palabra Babilonia quiere decir confusión. La vamos a dejar por aquí. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Cómo me gustaría poder tener una semana entera de puro estudio de profecía con ustedes? ¿A cuánto les gustaría? Qué bonito sería, ¿verdad? Nomás estudiar la pura profecía y ver lo que el Señor tiene para enseñarnos en su palabra. Cosas tremendas. ¿A cuánto les gustaría que hiciéramos planes para volver a tener otra campaña aquí por esta zona de Oregon? ¿A cuánto les gustaría? Bueno. ¿Y cuántos se comprometerían para la próxima vez a tener más gente que estudie estas cosas? ¿Trabajarían ustedes para buscar almas para el Señor Jesús? Bueno, pues vamos a sentarnos y aquí está con nosotros el pastor Perdomo. Y con él estuvimos hablando que tenemos que hacer planes para sacudir el sur de Oregon con el mensaje de Cristo Jesús. Hay que predicar la verdad sin miedo y sin temor a las consecuencias. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene mucho pueblo todavía que Él va a sacar y rescatar de las garras. No va a ser la gran mayoría, olvídense. Porque el Señor Jesús dijo, pocos son los que lo hallan. Pero a lo menos todos tienen que tener la oportunidad de escuchar. Si no quieren aceptar, allá ellos. Pero por lo menos todos tienen que tener la oportunidad de escuchar. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos dio a nosotros esa oportunidad. Porque nos dio la luz. ¿Cuántos otros no conocen lo que tú y yo conocemos? Pero nosotros tenemos ese privilegio. Vamos a pedirle al Señor de todo corazón que Él selle su mensaje en nuestra vida y que no seamos nomás oidores, sino que hacedores de su palabra. Postrémonos de rodillas para orar. Nuestro amantísimo Padre y Dios, una vez más glorificamos tu nombre, porque tú eres digno de toda alabanza y gloria. Venimos delante de ti agradecidos porque confiamos en un Dios todopoderoso, porque Jesús tiene el poder para romper toda cadena, para destruir toda trampa del enemigo. Te damos gracias porque Él venció en la cruz del Calvario y aplastó la cabeza de la serpiente. Y porque muy pronto tendremos la liberación completa del pecado y de la presencia del pecado y de la cabeza y la raíz de todo pecado que es Satanás. Te damos gracias, Señor, por haber conocido a Cristo Jesús, por haber conocido su palabra, su verdad y por haber conocido su iglesia verdadera. Gracias porque tú nos haces hijos tuyos, no por mérito alguno en nosotros, sino por la sangre preciosa de Cristo. Gracias porque tú nos perdonas y nos limpias. Y si en esta noche hay alguno aquí, Señor, que aún no ha sellado su vida con la sangre de Cristo, que aún no ha recibido el documento de adopción como hijo tuyo a través del bautismo, permite, Señor, que muy pronto haga arreglos para que el juez de todo el universo le declare hijo por adopción, para que tenga herencia con los hijos de Dios cuando tú vengas a repartir tu herencia entre tus hijos. Padre Santo, estamos ante tu presencia necesitados de ti. Tú sabes, Señor, cuántas necesidades hay en nuestra vida. Tú nos conoces a cada uno de nosotros individualmente. Tú sabes de nuestras luchas, de nuestros desánimos. Tú sabes, Señor, de nuestras tribulaciones, de nuestro esfuerzo por servirte a ti, cómo Satanás trata de desbaratarlo a cada paso. Pero te damos gracias porque servimos a un Dios todopoderoso. Gracias porque hemos visto victoria en Cristo Jesús. Gracias porque Él nos ha liberado tantas veces y todavía extiende su mano para liberarnos una vez más. Si hay alguno aquí, Señor, que necesita ser liberado del error, de la mentira, del engaño. Si hay alguno aquí que por primera vez en esta noche está escuchando estas cosas, Señor,
y está comenzando a entender que hay un misterio muy grande, que tu palabra desenmascara el error y muestra la verdad. Te pido, Señor, que tú sigas trabajando en ese corazón, que tu Espíritu Santo siga implantando la semilla que dará fruto para vida eterna. Y Señor, al despedirnos en esta hora, te pedimos que tu paz nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tus santos ángeles nos protejan y tráenos nuevamente por la mañana para seguir escuchando tu palabra, porque te lo pedimos humildemente, sin merecerlo, en los méritos preciosos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor.